Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo diálogo, ¿cierto? De cultural y artístico que vamos a tener en el día de hoy jueves. Así que agradecemos que estén con nosotros. A todos los sabemos que hay alumnos, hay profesores, hay apoderados, pero también ahí está la comunidad de Quilpué y seguramente las personas que nos están viendo en la transmisión que se hace de estas actividades. Hemos tenido ya, ¿cierto? Actividades de teatro, hemos tenido actividades de música y hoy día vamos a estar hablando con un escritor, con un literato, con un historiador que también ha tenido que convertirse en editor. O sea, ha tenido que él mismo, ¿cierto?, promocionar y llevar adelante sus proyectos y sus obras, o por lo tanto vamos a hablar de alguien de local, alguien de la zona, alguien, ¿cierto?, que hace un trabajo realmente de lujo y que además es independiente. Y eso para mí es muy valioso porque les permite también una señal de que sí se pueden hacer las cosas cuando uno se las propone, ¿cierto? Y las quiere llevar adelante. Así que no quiero dilatar más y quiero presentarles a Andrés García Lagomarcino, quien es nuestro invitado de hoy para estos diálogos de educación artística aquí en el Liceo Gronemeyer. Hola Marcelo, hola a toda la comunidad presente, muchas gracias por tu presentación y por la Sí, invitación, por supuesto. por supuesto, y a ti, digamos, por haber aceptado. Yo sé que una persona que es independiente siempre está ocupada. Somos amigos hartos años y te veo que viajas mucho, tienes que, ¿cierto? Donde van los libros, va el autor editor, así que es una labor realmente encomiable. Oye, primero, antes que cualquier cosa, partir para que los chicos se ubiquen, ¿cómo se forma un escritor? Antes de que hablemos de tu obra, ¿cómo te formaste? ¿De dónde venías tú? ¿Qué es lo que hiciste antes? ¿Tú siempre supiste que esto era lo tuyo? ¿Cómo te armaste en este mundo de los libros? Mira, este tipo de cosas en realidad no le enseña a nadie, uno tiene que aprenderlo solo. Y en mi caso es como bien peculiar, por decirlo así, porque cuando yo era chico, o sea, estoy hablando de 6, 7 años, yo era disléxico, pero así mal, disléxico, era un desastre. Me sacaba puros dos y nadie sabía por qué, y era porque era disléxico. Una profesora de castellano, la Miss Olivia, que me la encontré por ahí una vez, hace poco, ella descubrió eso, digamos, y la manera de superar la dislexia es aprendiendo a leer de nuevo, es así de simple. ¿Ya? Entonces tuve que ir a unas clases así especiales con una profesora de castellano que me empezó a hacer leer de nuevo, y entre los ejercicios que ella me hizo, me ponía un cuadro, ¿ya? Y me decía, ya, escribe sobre ese cuadro, lo que tú quieras. Y yo, mirando el cuadro, tenía que escribir cualquier cosa. Y de ahí como que me empezó a agarrar el asunto. Entonces, claro, con el tiempo superé la dislexia, pero me quedé con esa idea de describir cosas. Y de ahí, poco a poco, en un momento dado, tuve que escoger entre dedicarme al deporte o a estudiar, digamos, humanidades. Y preferí estudiar en la universidad, obviamente, y empecé a experimentar. Me gustó mucho, no sé, pues, leer, cuando leí a Edgar Allan Poe, obviamente, cuando chico aluciné con Edgar Allan Poe. Después conocí a los poetas chilenos, no sé, pues, me gustó mucho el Huidoro, me gustó mucho Julio Cortázar, ¿no es cierto? Borges, lo típico, cuentos de terror, Lovecraft, en fin. Y por ahí me propuse que yo en realidad lo que quería era en algún momento ser escritor. De ahí nace, digamos. Y en la universidad, que fue bien accidentada para mí, porque hubo unos cambios de carrera y qué sé yo, pero siempre en el área de humanidades, aproveché de sacarle el jugo a las bibliotecas, sobre todo a la biblioteca de la Universidad de Playa Ancha, que era muy, muy buena. Ahí encontrabas antologías del cuento polaco, por ejemplo, cosas así muy, muy especiales. Así es, y de hecho hasta el día de hoy es una biblioteca que uno la recomienda, no es tan difícil tener el acceso a ella, digamos, las personas que trabajan ahí no tienen esa idea, digamos, de muchas bibliotecas universitarias que son solo recintos privados y sagrados, sino que Exacto, son abiertas al público y tienen el sentido comunitario y eso es muy, muy útil, ¿no? El, exactamente. Oye, quería como que partiéramos ya de la conversación y presentándote como tal. Digamos, tú, ¿cierto? Tienes una editorial que vamos a hablar después, pero primero vamos a partir de la obra, que es lo que la gente puede también conocerte, para que te busquen, para que tú mismo, digamos, les pase el dato donde te pueden encontrar. Seguramente después de esta conversación va a haber mucho Ajá. interés por tus libros, porque son muy interesantes de por sí y además
son muy útiles. Yo los tengo aquí en mi escritorio porque son de consulta, digamos, son libros que pueden servir. Tú has hecho un trabajo que suele no hacerse, digamos, desde el mundo propiamente literario, que es un trabajo más bien se deja para los historiadores, que es el trabajo, ¿cierto?, de la recopilación, de ir a las fuentes, de trabajar con los archivos. Y tú lo has hecho para construir textos que tienen un contenido histórico, nos pueden informar, ¿cierto? Ahí está el dato, está la fecha, está incluso los documentos de época, pero también está la mirada del escritor, la mirada del autor que está siguiendo una línea, está tratando de darle un contenido, una estructura, un sentido a toda la obra. Y ha resultado que con los pasos de los tiempos y con la situación que vivimos actualmente, te has vuelto profético, pues, Andrés. ¿Cierto? Sin querer, digamos, te volviste, por ejemplo, uno de tus libros que es muy conocido en el medio, es el trabajo sobre el terremoto de Valparaíso, cómo fue visto en los medios, que fue un trabajo muy interesante porque nos permitía a nosotros conocer, ¿cierto?, cómo era Valparaíso antes, y qué es lo que se vino abajo y qué se perdió. Aparte, digamos, esto de lo material, se pasaron muchos procesos en ese momento y la gente solemos olvidar en las ciudades, ¿cierto?, esos procesos que son históricos, sociales y culturales. Ese libro del terremoto, yo como te digo, lo tengo, digamos, en mi escritorio y es un libro muy útil, digamos. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer ese libro? ¿De dónde partiste? ¿Y qué cosas, por ejemplo, sigues hoy día aprendiendo? ¿Te siguen llegando material sobre eso? Mira, respecto de la investigación propiamente tal, yo tuve la, entre comillas, suerte, porque fue una experiencia un poco media ingrata en alguna medida, de trabajar, empezar trabajando en periodismo con este tema de los documentales, ¿ya? Y uno de los primeros documentales que me tocó hacer fue el tema de Wanders, y fue mi inicio, ¿no es cierto?, en zambullirme en esta prensa antigua. Entonces, ¿qué hice yo? Al verme con tanta información, la empecé a recopilar, digamos, hacer un archivo para mí. Entonces, al fin y al cabo, lo que logré fue tener un archivo muy grande de la prensa de la época de Valparaíso, en un periodo de 10 años, 1900, 1910, más o menos, principios del siglo XX, ¿ya? Entonces, estos libros que tengo yo, el del terremoto, el de la viruela, el de Dubás, que va a salir ahora, obedecen, ¿no es cierto?, no a una investigación tan específica de decir, a ver, hubo un terremoto en 1906, la voy a ir a buscar. No, yo investigué el periodo completo. Entonces, de ese bloque completo, me empezaron a aparecer estos temas, ¿ya? Entonces, lo especial que tiene Valparaíso y este proceso de búsqueda y descubrimiento de sucesos es que meterte en la prensa antigua, bien, como señalaste tú recién, equivale a viajar al pasado, es así, ¿ya? Porque tú estás leyendo en verbos en presente cosas que pasaron hace 120 años. Entonces hay un proceso muy interesante, casi mágico, por decirlo así. Tú estás leyendo al periodista aquí, ahora, te habla en presente, pero pasó hace 120 años. Entonces tú vas descubriendo la ciudad, vas descubriendo el discurso que los periodistas tenían sobre la ciudad. A eso hay que agregarle que eran 4 diarios, y todos muy distintos ideológicamente unos de otros. No como ahora, que son 2 grandes bloques que prácticamente monopolizan la información, ¿no es cierto? Antes no. Tenías el diario La Unión, que era el más conservador de todos, el diario Mercurio, que en ese tiempo no era tan conservador como ahora, el diario El Heraldo y el diario El Chileno, ¿no? Y los 4 de repente eran entretenidos porque peleaban entre ellos, qué sé yo. Entonces, leyendo los 4, tú te das más o menos haciendo una idea de cómo era la ciudad. Exacto, y es muy interesante lo que estás diciendo porque el periodista era una profesión que estaba al lado del escritor, ¿no? Porque él iba a terreno, conocía a las personas de primera mano, pero luego tenía que transformar todo eso que había visto, que le habían contado, se lo tenía que transformar en una noticia. Y a veces también al calor del acontecimiento y al volar de la pluma, se convertía también en un cuento, ¿no? Tú por ahí dices, digamos, hay algunos de estos escritores, periodistas de la época, estaban tan entusiasmados y aterrados a la vez, por ejemplo, ¿cierto?, con el terremoto, con lo que habían visto, las imágenes que transmitían casi como un cuento de terror lo que estaban escribiendo, pensando que había gente en otra parte que solo iba a leer sus palabras, no tenía hoy día como el apoyo de la imagen,
¿cierto? El Google que instantáneamente me muestra el acontecimiento. Exacto, el estilo de ellos de escritura era mucho más descriptivo, por lo mismo que dices tú. Entonces, cuando tú lees la prensa antigua, te encuentras con una especie de mezcla, ¿no es cierto?, entre lo estrictamente informativo y lo literario. Ellos dejaban su estilo en el papel. Eso es lo entretenido también. No era Exacto. información así dura, netamente de datos. No. Ellos metían ahí, como señalabas tú, la pluma, su estilo. Entonces, Claro. después incluso uno los va como reconociendo por la manera de escribir que tenían. Oye, y ese trabajo, por ejemplo, para nuestros chicos, para la gente que no sabe, ¿esto cómo se hace? Así como uno se lo imagina, te metes de cabeza en un montón de libros viejos, digamos, estos que huelen a tinta antigua. ¿Cómo lo hace, digamos, hay microfilm, estas microfichas que se usan ahora? ¿Cómo llegas a ese material? Porque alguno es muy exclusivo, yo no lo había visto nunca antes. Mira, tuve la suerte, yo por ahí por el 2007, 2008, de poder dedicarme a esto así de frentón, con mucho sacrificio, porque esto no era financiado ni nada, era como, bueno, ahora se ven los frutos, digamos, era como una inversión. Y aproveché las bibliotecas de la zona, la biblioteca Severín, ¿no es cierto? Ahí están los diarios, el gran, digamos, volumen de diarios antiguos. También tiene algún material en el Museo Naval y en la Universidad Católica también hay material, acá en la sede de historia que están en Viña del Mar, en la Y calle Álvarez, por ahí. ¿Nunca tuviste problema? ¿Nunca te dijeron que, por ejemplo, que esto era, no sé, era que prohibido, que esto no se pudiera ver, materiales que de repente como uno ve a veces las películas que tienen que hacer como una especie de, ¿cierto? Como engañar, ¿no? Poner un libro encima para poder ver el libro que estás viendo. ¿No te pasó ninguna experiencia de ese tipo? Bueno, como tú insinuaste recién, con la Católica fue más trabado porque como que necesité un contacto para llegar ahí, ¿ya? Alguien que conocía a alguien y por ahí, porque cualquier persona no puede entrar ahí. Eso me pasó en la Católica, en el Instituto de Historia. Pero en el Museo Naval, para nada. Me dejaron entrar, ningún problema. En el Severín tampoco. Claro, la Severín lo que tiene es que hay diarios que no los presta porque ya están muy antiguos y con el uso, claro, se van a empezar a deshacer y qué sé yo. Entonces eso, claro, hay un periodo en el que tú no puedes manipular. ¿Ya? Pero no, en la Severina al contrario, me atendieron muy bien, ningún problema, para nada. Sí, y de hecho sí podemos dar fe de eso. Ellos son como un poco la memoria, ¿no? La memoria viviente de Valparaíso. Ahí está material increíble, ¿no? De primera mano. ¿Y hoy día qué te queda de todo eso, del terremoto, después de haberlo estudiado, de haberlo puesto de nuevo en escena? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, que hoy día podemos aprender de esa situación? Porque sabemos que somos una tierra sísmica, sabemos que está anunciado, después otro gran terremoto, ya tuvimos, ¿cierto? Hace poco, digamos, otro terremoto también con récord de grados. ¿Qué piensas tú que puede aprender la ciudad? Mira, haciendo una relación más o menos lo que nosotros vivimos hoy día con estos archivos de prensa que yo revisé, una de las primeras cosas que me llamó la atención a mí es la actitud del periodismo antiguo. ¿Ya? El periodismo antiguo, por ejemplo, los días después del terremoto, lo que hacía énfasis era en llamar a la calma, ¿ya? En calmar las cosas, que la gente, ¿no es cierto?, bajara los nervios y todas esas cosas. Entonces yo lo que veo y me molesta a mí, yo soy periodista de profesión, me molesta que en la mayoría de los medios chilenos cuando hay un temblor empieza con el alarmismo, ¿no es cierto?, y la gente al final termina mucho más nerviosa, y cuando uno está nervioso no piensa bien, entonces toma decisiones equivocadas en el momento de, no sé, pues si hay un temblor fuerte, salir corriendo a la calle, una selva, donde te puede caer algo, ¿no es cierto? Entonces, ese alarmismo me molesta. Entonces, lo que se me reforzó, más aún, cuando en este libro del terremoto me encontré con que los medios llamaban a la calma. ¿Ya? Lo otro que me llamó mucho la atención es que uno a propósito, entre paréntesis, hay mucho prócer aquí, desconocido, digamos, héroes desconocidos. Uno de ellos, José Grossi, el doctor José Grossi. Ya me llama la atención que los doctores de esa época, y no solo doctores, algunas otras autoridades también, tomaron medidas bastante efectivas.
que el día de hoy no se toman. Eso también me llamó mucho la atención. Por ejemplo, José Grossi lo que hizo fue, los días después del terremoto, en la bajada de cada cerro puso pequeños consultorios, por decirlo así. Entonces la gente no colapsó los hospitales, porque bajaban y eran atendidos ahí mismo. ¿Ya? Y esto lo hizo desde Playa Ancha hasta Portales, imagínate, y lo ideó él. Entonces, ese tipo de medidas, de repente aprender del pasado y ver la manera de ejecutarla, porque funcionaron en el pasado, porque no pueden funcionar ahora. Entonces, uno va aprendiendo también de las personas, ¿no es cierto?, que aportaron soluciones en el momento. Así es, sí. Oye, y aprovechamos también para que sepas tú, tenemos ya harta gente que está conectada y que nos está viendo y te mandan saludos, hay muchos alumnos, Muchas digamos, gracias, saludos a ustedes también. Nuestros profesores, digamos, nuestro equipo directivo también te saluda, te agradece que esté con nosotros y por supuesto van a estar interesados, digamos, profesores, ¿cierto? Y alumnos que estamos conversando, así que te agradecemos mucho, digamos, que estés. Y vamos, por ejemplo, al tema que por desgracia, digamos, pero terminó siendo como tú lo dices en el libro y también se convirtió hoy día en la realidad. Tú tocaste el tema de la peste de cólera, la viruela que afectó a Valparaíso, también en ese mismo periodo, cuando todo el mundo pensaba que el terremoto había sido lo más terrible que le había pasado a Valparaíso, apareció, ¿cierto?, esta peste enorme y se contrapone también inmediatamente cuando uno lo lee, cuando ojea el libro con lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con todas las reacciones de hace 100 años pueden ser perfectamente las que estamos teniendo hoy día, desde la gente que cree que esto no le va a pasar nada, la gente que tiene remedios caseros, la gente que comete realmente barrabasada, ¿no? Errores fenomenales en la conducción de la salud pública, etcétera. ¿Cómo llegaste a ese tema, Andrés? Bueno, después de terminar el libro del terremoto y haber hecho como toda esta revisión de prensa, ¿no es cierto?, del periodo, como te decía yo, 1900, 1910, encontré que el año anterior al terremoto, ¿no es cierto?, en 1905, hubo una peste de viruela importante en la ciudad. Entonces ahí me metí, obviamente, a revisar el archivo que yo tengo, digamos, y empecé a desglosar un poco lo que fue la enfermedad, ¿ya? Y claro, esta clase de epidemia, fíjate, entre todas las relaciones que uno puede ejecutar, te deja primero, la primera enseñanza, que las epidemias básicamente se desarrollan porque están las condiciones como para que se desarrolle. Ese es el tema. Y las condiciones, en el caso, obviamente, de salud pública, tienen que ver estrictamente con la salubridad, ¿ya? Me llamaba la atención, por ejemplo, que el ministro de Salud que tuvimos hace poco dijera casi como con mucha sorpresa que no me imaginé que en Chile hubiera tanto hacinamiento. Oye, que un ministro de Salud me diga eso es una locura. O sea, lo sé yo, lo saben los niños que van al colegio, lo saben, y cómo no va a saber un ministro. Bueno, cuento aparte, uno de los principales temas de la viruela de 1905 fue el hacinamiento que había en la ciudad. Además, Valparaíso, y aquí también hay que decirlo, ¿eh? Cuando tú investigas esto, la idea, la visión romántica de Valparaíso como que se te cae. ¿Ya? Valparaíso era un lugar bastante salvaje y bastante insalubre. Piensa tú que había 9 esteros que bajaban de los cerros a la ciudad, 9. Y esas eran aguas servidas, ya súper infecciosas. Y cuando había un temporal, que en ese tiempo había temporales, o sea, imagínate un temporal en julio de 1904, un temporal de 17 días, imagínate. Entonces, todas esas aguas sucias rebasaban, ¿no es cierto?, los bordes de los esteros y quedaban regadas por toda la ciudad y se demoraban mucho en sacarla. Eso era insalubridad en el centro de la ciudad, ¿ya? A eso agrégale el hacinamiento, la falta de habitación, ¿no es cierto? Había mucho conventillo, ¿ya? Conventillos en los que había 400 personas, 200 personas, ¿ya? Y lo grave era el sistema de agua potable. Siempre es un problema para eso. Imagínate un conventillo con 200 personas y para esas 200 personas una sola llave de agua, para 200 personas. Y no era la llave que tenemos ahora, que tú abres, sale el chorro, no.
tenías que esperar 3 minutos para juntar 1 litro de agua. Imagínate 200 personas viviendo así. ¿Tú crees que se iban a bañar, que iban a lavar su ropa? Agrégale a eso los excusados y todo eso. Entonces era un desastre Valparaíso, un desastre. Yo bromeando con amigos les digo, menos mal que las fotos antiguas de Valparaíso no tienen olor, porque si no, no las vería nadie. Claro, si fueran holográficas sería terrible, ¿no? Sí, sí. Oye, a propósito, los amigos que nos conversan, aparte de saludarnos, por ejemplo, la profesora Patricia Vila dice en 2018 visitó la biblioteca de la Academia de Humanidades en Recoleta, en Santiago, y se encontró con un montón de incunables y te dejaban consultarlo, pero tenías que ponerte guantes para manipularlo, ¿no? ¿Cierto? Así que también un dato interesante, digamos, que tú has salido de la comuna para trabajar con textos a veces uno encuentra información del mismo lugar, no en el lugar, sino que tiene que ir a otra ciudad, a veces a otro país para encontrar material que falta, ¿no? Que aquí no está. Mira, me tocó por un documental ir a Bolivia a buscar material por un tema policial. Pero ahí le tomé el peso a lo que es a lo que es Valparaíso como, digamos, referente referente documental, por decirlo así, ¿no? De información. Nosotros acá tenemos todo. Si tú quieres saber de Valparaíso, en Valparaíso está todo. Está toda la información acá. Agrégale a eso Memoria Chilena. El trabajo que ha hecho Memoria Chilena de digitalización, sobre todo de semanarios antiguos, es valiosísimo. Ya tienen la revista Sucesos digitalizada entera. Ya eso te permite aquí, por ejemplo, ver fotos, que era muy, muy buena la revista Sucesos en fotos. Entonces esas fotos del terremoto que se veían aquí recién son de la revista Sucesos. Lo que ha hecho Memoria Chilena es invaluable. Exacto. Entonces, Memoria Chilena está ubicado dentro de la Biblioteca Nacional. Uno entra, ¿cierto?, a la Biblioteca Nacional y puede ir y revisar todos estos archivos y se pueden descargar. Le cuento a la gente por si no sabe, no lo conoce. Claro, tú ingresa a memoriachilena.cl y empiezan a buscar por temas. Exacto. Prensa, encuentras de todo, literatura antigua, libros digitalizados enteros, valiosísimo lo que han hecho ahí. Así es, nosotros en el área de, por ejemplo, de la ciencia ficción hicimos eso, hace ya como 10 años hicimos un investigador y coleccionista que había juntado los primeros libros de ciencia ficción chileno, todos del siglo XIX, los donó, los digitalizó y los donó y están ahí en Memoria Chilena, que son cosas, él tiene un ejemplar en el mundo, es el libro que queda, pero ya todo el mundo puede visitar esta copia digitalizada. Y eso así, no tiene precio, no tiene precios. Oye, para la memoria. Siguen llegando los comentarios. Valeria Orellana dice, muy buena la charla, yo que soy residente de Valparaíso no tenía ni idea, así que te agradece, digamos, la información y por supuesto podemos empezar a decir tus libros, ¿dónde los encuentras? Porque son muy entretenidos, están llenos de información, son bellos libros. ¿Dónde los puede encontrar la gente? Mira, en realidad nosotros lo que estamos haciendo ahora es nosotros mismos gestionar eso a través de redes sociales. Nos pueden escribir a editorialcrisantemo@gmail.com, por ejemplo, y ahí se contactan con nosotros en el Facebook de la Editorial Crisantemo, en el Instagram también, editorial, esa rayita abajo, Crisantemo, exacto. Y en algunas librerías de Valparaíso principalmente están. Perfecto, sí, exacto, y después vamos a ir mostrando los libros y la gente los va a ir recordando, así que los puede también pedir, pues, así que eso es súper bueno. No, Andrés Viñardelo, gran amigo nuestro, nos recuerda, digamos, que en el Valparaíso Anarquista, ¿cierto? Uno de los libros que también, ¿cierto?, trabajó en esto de la investigación, dice, además de las carencias económicas, la precariedad de infraestructura, los terremotos y epidemias, se sumaba que en esa época habían grandes movimientos sociales en Valparaíso, que también se conectan con el estallido social actual, ¿no? Hay un... Exacto. Ese tema es súper interesante porque fíjate que en ese periodo, justo antes del terremoto, el movimiento obrero porteño estaba muy organizado, súper organizado. O sea, tenía el gremio de zapateros, el gremio de costureras, todos muy organizados. Ya la mancomunal de trabajadores, ese era el organismo que los aglutinaba a todos. Entonces, en ese tiempo, en el de epidemia terremoto, 1905, 1906, se estaba luchando, digamos, por las 8 horas laborales. La gente no trabajaba 8 horas en ese tiempo, eran de 12 para arriba. Por el descanso dominical, ¿te das cuenta? Y estaba el tema que era muy, muy grave, ¿no es cierto?, del trabajo infantil, ¿ya? Y el trabajo de la mujer. Las mujeres, por ejemplo, trabajaban lo mismo que el hombre,
y ganaban el 40% de lo que ganaba un hombre. Y los niños lo mismo, ganaban el 40% de lo que ganaba un hombre adulto. Y ¿Ya? Y en hacían el el caso, trabajo exactamente igual. Era el claro, trabajo de los trabajaban niños, 12 horas. Mira, exacto, era pesadísimo. tú en como te digo, cuando uno va revisando la prensa antigua, te vas encontrando con todas estas cosas, te va haciendo no solo la visión física, ¿no es cierto?, de la ciudad, sino también como entramado social, una ciudad absolutamente estratificada y con situaciones que uno ahora las ve y las consideraría aberrantes, no sé, salen en los avisos económicos, ¿no es cierto?, gente pidiendo sirvientas, puertas adentro, como se le decía, de 12 años. Entonces, niñitos de 12 años iban a trabajar de sirvienta a una casa y tú comprenderás que ahí no se trabaja 8 horas, tenía que estar todo el día prácticamente atendiendo gente y todo eso. El tema Y de la además, niñez es un tema grave en Valparaíso. claro, y además abandonabas los estudios, nunca más veías a tu familia, sucedían una serie de fenómenos humanos y culturales asociados, ¿no? Con el trabajo, digamos, ese es un tema, por ejemplo, enorme, porque siempre se habla del Sí, Valparaíso bursátil, del Valparaíso, ¿cierto? Naviero, que son como los dos grandes temas para la historiografía oficial, ¿no? Como, de exacto. hecho, hay unos trabajos ahí de los Premios Nacionales de Historia, que son justamente eso, ¿no? Todo el aporte que significó para Chile y para la ciudad el que tuviéramos tantas empresas extranjeras trabajando acá y el tema, Uh-huh. digamos, de que estábamos conectados antes del canal de Panamá con el mundo. Pero por otro lado también se suele tapar esto, ¿no? El tema, digamos, real de la ciudad, que era una ciudad que había crecido de forma bastante desordenada, sin ninguna regulación, ¿cierto? Hasta el día de hoy hay un 5% del plan, es lo plano, en las 3 o 4 calles que uno ve desde el mar hasta el Congreso, y el otro 95% de la ciudad son los cerros, que se construyó, ¿cierto?, a la buena de Dios, en las quebradas, en los terraplenes, buscando su forma, digamos, de existir. Y eso es el gran Valparaíso, el grueso, ¿no?, que sostiene, y ahí había una pobreza que, tal como lo describes tú en estos dos libros, fue cada vez que hay una epidemia, cada vez que hay una tragedia, esto se ve reflejado en esa gente, ¿no?, en la gente que menos tiene. Exacto. Mira, ahí tú insinuaste un tema aquí que es bien interesante, que es el de la educación, los niños y la educación. Para que se hagan una idea, ¿no es cierto? De 100 niños en esta época, 1900, 1910, como les digo, de 100 niños, 17 iban al colegio. 17 de 100. El resto se dedicaban a la vagancia y a la delincuencia o, como hablábamos recién, a trabajar en estas condiciones tan severas para la infancia. Entonces, claro, Valparaíso tiene esta herencia también y se manifiesta hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te metes en la prensa antigua y lo que enseñan un poco estos libros? Que nosotros no hemos cambiado tanto. Y si miramos perspectivas, 120 años, en realidad no es tanto. Hay abuelitos que tienen 90 y tantos. No es tanto tiempo tampoco. Entonces, la ciudad en 120 años tiene todavía fenómenos, ¿no es cierto?, nocivos que se siguen reiterando. ¿Ya? Y ahí tú también señalaste algo que es súper importante, que es como esta idea del Valparaíso, ¿no es cierto?, comercial, bursátil y todo eso. ¿Ya? Y parte del drama es que Valparaíso precisamente creció, se desarrolló de manera dispersa, debido a que tuvo subordinado siempre al interés de los negocios privados Valparaíso. ¿Ya? Por ponerte un ejemplo, las primeras cañerías de agua, que son las de Wheelwright, ¿no es cierto?, se hicieron no para la población, se hicieron para abastecer a los barcos. Entonces, todos los avances técnicos de la ciudad estaban dirigidos hacia los negocios. Y a lo demás, como bien decías tú, como que brotó, se fue haciendo en el camino, solo. Ya agrégale a eso procesos migratorios del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Y los procesos migratorios europeos, que también es re divertido eso, porque la gente cree que, claro, los europeos era la gente de negocios nomás. No, si venían obreros también. El camino plano de Valparaíso a Viña lo hicieron obreros, españoles, italianos. ¿Ya? Y venían delincuentes europeos también. Mucho estafador, ¿no es cierto? Entonces, era Exacto. Valparaíso un lugar bien especial, bien salvaje. Sí, de hecho como un dato para los chicos, ¿cierto? Que les interesa, digamos, todo el mundo, por ejemplo, del cómics, Valparaíso, en ese periodo
es precioso, ¿no? A mí me parece que es como, todavía no nadie le ha dado el merecimiento, digamos, de hacerlo, por ejemplo, porque perfectamente Valparaíso en ese sentido podría haber sido como cualquier ciudad europea, con muchas capas sociales. Uno se puede encontrar una historia como de Dickens, Exacto. una historia, ¿cierto?, de absolutamente como de cualquier capital europea. Y justamente nos lleva entonces al tercer tema, digamos, unido con esto. Antes que eso, decir que Jorge Villa Moreno, conocido de nosotros, gran fotógrafo, y además que ha creado una página ahora que realmente hay que sacarse el sombrero, que es la ruta de Sergio Larraín por Valparaíso, que Sí, la he tiene visto. mucho seguidor y ha permitido a la gente reconocer lugares de la ciudad que se mantienen exactamente iguales de los años 60, cuando Larraín tomó sus fotos clásicas de Valparaíso, que son fotos de pobreza, de gente alcohólica, ¿cierto?, de Claro. marineros que besan y se van, todo lo que sabemos. Hoy día se encuentra todavía. Tú te puedes parar en la misma esquina y tener el mismo disparo, ¿cierto?, de eso. Y él nos dice que tiene tu libro del terremoto y que no lo ha leído, pero que hoy día se motiva para leerlo, dice que lo va a leer, y te pregunta, dice, ¿sientes que Valparaíso es la capital de las tragedias en Chile? ¿Qué piensas tú? Eh, de alguna manera sí, claro. Pero eso tiene una explicación, no, no es mala suerte nomás. Tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Que es que se desarrolló al país que pasa todos los puertos, ¿no? En algún momento y claro, los puertos son eso, son lugares donde la gente llega a ganar dinero. Por lo tanto, tiene mucho de, no sé si llamarlo desprecio por el lugar, pero el lugar pasa como un segundo plano, un lugar para ir a ganar dinero y nada más. ¿Ya? Eso es el drama de los puertos. Y en ese ganar dinero, el dinero atrae de todo. Atrae gente que lo quiere ganar por las buenas, gente por las malas. Y ahí se va formando esta ciudad tan extraña. Y claro, tragedias va a haber siempre, porque una de las cosas que, lo bonito de hacer estos libros, sabes que uno aprende mucho. Entonces, las cosas que yo aprendí, las cosas que nos tenemos que librar nosotros como sociedad, es en la cultura de la postergación. Eso a nosotros nos tiene entrampados, la cultura de la postergación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes que hay algo, ¿no es cierto?, que tienes que mejorar y no lo haces. ¿Por qué no lo haces? ¿Ya? Por citarte un ejemplo relacionado con los libros, por ejemplo, en una ley, ¿no es cierto?, de 1892, que hizo el Consejo Departamental de Higiene, que lo formaban los doctores de la zona, que fueron verdaderos héroes, como te decía yo, había una ordenanza, ¿no es cierto?, que decía que todo conventillo tenía que tener agua potable. 1892. 12 años después, recién vinieron a fiscalizar esa ley. ¿Ya? Y en la fiscalización de esos 1.619 conventillos que habían, imagínate, 1.619 conventillos, solamente el 43% tenía agua. Entonces ahí tienes cultura de la postergación. El mismo Consejo de Higiene pide en 1892 que haga la oficina de desinfección, ¿no? Desinfectar ropa, todo eso. 11 años después le hicieron. Hace poco hubo una tragedia con una muralla, ¿se acuerdan? Una muralla que se cayó. Todos sabían que esa muralla se iba a caer. Hasta que se cayó y desgraciadamente mató unos jóvenes, creo que había niños venezolanos. Sí, exacto. Entonces, eso tenemos que mejorar. ¿Ya? La cultura de la postergación. Con eso hay que acabar. Lo que se tiene que mejorar, se mejora, pero ya. No esperar 10 años, no esperar a que pase algo malo para mejorarlo. Eso no es como medio incomprensible. Sí, ahí, sí, uno claramente ahí hay que deslindar responsabilidades. O sea, hay gente, ¿Sí? ¿cierto? Hay autoridades, hay personas que, claro, porque también a veces pasa, por ejemplo, el mundo académico suele señalar todo esto, ¿no? Un ingeniero te dice que hay una falla estructural, pero lo deja escrito en un paper y lo presenta en un congreso, ¿cierto? O lo hace en las clases, se lo dice a los alumnos en las clases, pero no se da el paso siguiente. ¿Cómo llevo esto a que se provoque, ¿cierto?, la gestión urbana, la gestión política, administrativa, para que esto cambie, ¿no? Entonces eso también, como dices tú, esta postergación también está asociada un poco a la conducción, que la hemos visto, y este último año ya la gente pareciera ser que se llenó, ¿no? Ya no hay un más arriba, digamos, de esta postergación asociada también como una ineptitud de parte de nuestros Exacto. dirigentes políticos, porque uno dice, ya saben todos los problemas, pero ¿por qué no los solucionan? ¿Cierto?
por uno que empiecen. No esperamos que empiecen por todos, pero que por uno que empiecen, pero se sigue esperando, se sigue demorando, ¿no? El tema. Oye, y eso nos lleva, tú lo comentabas también en la pasada, y me imagino que esa es la razón por la cual llegaste, digamos, a Emilio Dubois, que es el próximo libro que viene a ser como una especie de trilogía, ¿no? De esta tragedia, como muy bien de esta capital de la tragedia, como bien lo decía Jorge, que es este asesino, ¿no? Es el asesino más famoso que tiene Valparaíso. De los asesinos ahí lo estamos viendo, digamos, esto con este señor francés con sus bigotitos, digamos, que tiene toda una leyenda asociada, ¿no? Una leyenda asociada a sus orígenes, pero después tiene una leyenda asociada, ¿cierto?, al desarrollo, digamos, de su labor en Valparaíso. ¿A qué vino a Valparaíso? Vino solamente como delincuente, vino, digamos, como algunas personas, como, ¿cierto?, se sostiene que vino casi como a hacer el bien. Y luego, digamos, la post-vida que ha tenido con respecto al mundo literario, ¿no? Se ha convertido en una figura muy interesante para la literatura. Entre los libros que uno puede mencionar, ¿cierto? Ahí aparece, ¿no? Víctor Rojas es un gran estudioso del tema, le ha dedicado, ¿cierto?, textos completos, y también Carlos Droguet ha escrito sobre él, etcétera. Y ahora estás tú escribiendo. ¿Por qué llegaste a...? Bueno, Patricio Mans también hizo un libro de Emilio Dubois. ¿Por qué tú llegaste al tema? Bueno, este va a ser un documental que nunca se ejecutó, fracasó la gestión una y otra vez, y yo me quedé con la información, ¿no es cierto?, que la había hecho yo completo, sin financiamiento ni nada. Y dije, bueno, está la información acá, esto tiene ya que no se va a hacer nada, tiene que convertirse en un libro, ¿no es cierto? Así es que aquí el reto era cómo encarar el libro. Porque, claro, hay mucha novela, ¿no es cierto? Está este tema que dices tú, ¿no es cierto? Que Emile Dubois hoy en día tiene un cenotafio en el cementerio de Playa Ancha, donde la gente es un santo popular y milagroso. Entonces, ¿cómo alguien que fue fusilado por asesino en serie se convierte en un santo milagroso? ¿Ya? Entonces, ¿cómo iba a encarar yo esto? Y lo que resolví hacer, como de eso se ha escrito mucho ya, ¿no es cierto? De este tema, ¿no es cierto?, tan paradójico, yo encaré el libro desde el punto de vista estrictamente policial. Es una novela histórica policial, basada en hechos en prensa de época, ¿ya? Y claro, en el camino, o sea, este puro detalle, en el terremoto de 1906, Dubois estaba en la cárcel, vivió el terremoto en la cárcel. O sea, ya eso te da como, aquí no es una historia normal. En 1905, en la epidemia de viruela, todo el desastre que hubo, Emile Dubois ya estaba en Valparaíso. Entonces, como señalaste tú hace un poquito, el escenario, pues imagínate el escenario donde él se desenvolvió. Entonces, investigué los 4 diarios de época y me encontré con que uno de ellos, el diario chileno, fue muy cercano a él. ¿Ya? Tanto así que lo iban a entrevistar, iban a conversar con él todos los días a la cárcel. ¿Ya? Y le publicaban sus cartas. ¿Te das cuenta? Incluso el director del diario, Heraclio Fernández, se convierte en su padrino de bodas. ¿Ya? Dubois se casó un día antes de ser fusilado, su mujer de siempre. Y es una historia muy, muy, muy peculiar. Y como caso policial es buenísimo, porque el libro se llama El misterio de Valparaíso, Emile Dubois, El misterio de Valparaíso. Y eso es lo que es. Emile Dubois hasta el día de hoy es un misterio, porque quedaron muchos cabos sueltos. ¿Ya? Y entre las cosas que llamaban la atención y que un poco revela el libro, y que no lo voy a revelar aquí porque la idea es que lo lean, es que él está muy enraizado, ¿no es cierto?, en la clase obrera en Valparaíso. ¿Ya? Y un poco el libro, eso a través de la prensa antigua les logré explicar por qué. Entonces, hay algunos misterios que se develan y otros que no se van a develar. Es un caso policial muy oscuro, muy entretenido, y el hilo conductor son los periodistas que lo van descubriendo en el día a día el caso. Sí, de hecho yo recuerdo haber estado con Víctor Rojas en los años 80, y justamente porque hubo un momento que de haber tenido una gran tradición esa animita, ¿no?, que fue muy famosa y muy milagrosa, como se llama dentro del culto, digamos, ¿cierto?, de esta religiosidad popular, claro. iba a desaparecer, y estuvo a punto de desaparecer, y se hizo una campaña de prensa
se mandaban unas cartas como falsas, me acuerdo, con Víctor Rojas, con Álvaro Báez, como que éramos pobladores de Valparaíso y decíamos por qué va a desaparecer, digamos, la animita de Dubái y todo. Y los periodistas obviamente nos siguieron un poco el juego y sabes que después hubo una romería de gente popular, como muy bien dices tú, gente de los cerros que iba y descubría, por ejemplo, el tema, digamos, como se puede ver ahí en la foto, todas esas plaquitas que la gente ha puesto, Claro. pertenecen a personas reales que han pagado mandas, que se les ha cumplido, y le dan gracias, ¿cierto?, a Emilio Dubois por el favor concedido. Y también nosotros descubrimos, por ejemplo, que después se había convertido como en santo específico. Por ejemplo, servía para ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, era santo, por ejemplo, para salvarse los exámenes a fin de año. Los estudiantes les dejaban, digamos, unos papelitos puestos al lado de las animitas para salvarse. Y la figura comenzó a crecer, pero siempre, como dices tú, eso está muy bien, con lo popular, digamos. Nos pregunta Valeria Orellana, nos pregunta si en el libro habrán extractos de las cartas de Emilio Dubois. ¿Vas a poner en tu libro? Sí, va a haber referencias directas y lo que yo voy a hacer es, después de este libro, sacar un pequeño, digamos, libro que pretendo hacerlo como un poquito más artesanal, así, para que tenga ese gustito, con todas las cartas de él, en un volumen cortito aparte. Eso es lo que pretendo hacer. Pero ahí sí hay claro, citas directas, digamos, de las cartas que él enviaba. ¿Sí? Qué interesante, es un personaje que crece, ¿no? Que crece. Tú estás dando información aquí novedosa. Oye, Antes que se nos pase, el profesor Lito Celis nos pregunta, dice, bueno, qué buena conversación, y te consultaba, porque como vamos a ir avanzando, que no se nos quede, respecto a lo patrimonial y cómo se relaciona esto con la postergación, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué opinión tienes tú con esto de que haya sido nombrado cierto patrimonio de la humanidad Valparaíso y al mismo tiempo en la postergación? De hecho, se habla, hay como una leyenda negra de que la plata que venía asociada, digamos, a esta nominación nunca llegó a la ciudad, digamos. Bueno, la verdad es que ese tipo de temas ya corresponden a cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no es cierto? Y toda esta red que precisamente ha terminado con el estallido, que el estallido no es porque sí, digamos, es una situación acumulada, y entre esas cosas acumuladas viene todo este tipo de irregularidades. Yo lo que siento es que Valparaíso no se le ha dedicado todo el tiempo para que la gente, no solo los porteños, la gente de la quinta región en general, lo conozca en toda su dimensión. En toda su dimensión me refiero yo. ¿Cómo no saben quién es José Grossi, cuando es una persona tan importante para la ciudad? Por ejemplo, otro de los doctores, Daniel Carballo. ¿Por qué la calle de Viña se llama von Schroeder? ¿Quién era ese señor? Por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces, conocer más la ciudad desde el día a día, o sea, ¿por qué esta calle se llama así? Ese yo creo que debería empezarse a trabajar más, o sea, documentar la ciudad, ya explicar quién fue esta persona, por qué fue importante, qué pasó en este lugar, por qué este lugar es importante. No, es algo como que le falta categoría a las autoridades, le falta cultura y categoría. No dan el ancho en lo cultural y dudo que lo den en algún momento. Eso va a venir de otro lado, va a venir de agrupaciones, la gente lo va a terminar haciendo como siempre, la mayoría de las cosas en este país. Lo terminan haciendo las fundaciones, agrupaciones, es así. Exacto. Y por eso, digamos, es tan importante ahora en el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que estén personas que deberían ser voces autorizadas, que estén ahí, no los políticos de siempre o los llegados de última hora que les va a parecer como oportunidad nomás, pero que no saben nada del tema. Eso es útil. Oye, yo quería aprovechar también, lo tengo a mano, uno de mis libros regalones, digamos, ¿cierto? De Guaribachi, porque todo esto que tú estás hablando, a mí siempre me da la sensación cuando un escritor trabaja mucho tiempo con temáticas o temas, le empiezan a habitar fantasmas, ¿no? Empieza a haber dentro de él, empieza a suceder una especie de segunda lectura, una especie de atrás de lo que se ve, digamos, un segundo plano, en que te vas quedando, ¿cierto?, con historias no dichas, con toda esta situación, ¿no? La pobreza, precariedad, la violencia, el abandono,
Y bueno, y te salió este libro, Guaribachi, La Comarca Infernal, que yo lo recomiendo porque debe ser uno de los textos más vitriólicos que se han escrito de Valparaíso. Es una novela fantástica, ¿cierto? En que todo Valparaíso está transfigurado, está transformado como en una comedia negra, como en una parodia, en personajes que son terribles, son personajes que uno podría verlo en la película The Wall, ¿no? ¿Cierto? De Pink Floyd, ¿no? Uno se imagina como de esa manera, digamos, y aparece el Congreso de Valparaíso con todos sus políticos, aparecen, ¿cierto?, los personajes históricos, los artistas, digamos, ¿cierto?, los buenos y los otros. Y ¿cómo llegaste a esto? ¿Fue también eso? ¿Fue un poco como sacarse de encima también esta acumulación de tragedias, de pena, de rabia, o lo venías pensando también de antes? Este libro iba a ser un cuento. Yo lo empecé a escribir hace tiempo, el año 92, ponte tú, 93, por allá. Y fue un cuento. Y cuando lo estaba escribiendo dije, no, esto no es un cuento, esto es una novela. ¿Ya? Pasó mucho tiempo y yo siempre le iba metiendo información. Y claro, cuando empiezo a trabajar en la prensa de época, imagínate lo que era. Si yo encaro la viruela, encaro el material del terremoto con un humor negro y más encima lo proyecto a lo que es hoy en día, que como decíamos recién, hay problemas que no se han solucionado, tienes ahí un material muy grande para hacer humor grotesco, esperpento, humor negro, fantasía oscura. Y esta imagen que hablamos recién de esta ciudad, imagínate, Valparaíso con peste, 100 contagiados al día, 7.000 muertos, imagínate esa ciudad, y al otro año un terremoto. Entonces, esos ambientes medios diabólicos, agregarle personajes ironizados de hoy, te da como resultado así ese pandemonio que es Guaribachi, es un humor bien ácido, bien crítico, un libro bien crítico. Se critica mucho la pobreza, ¿no es cierto? Y todo eso, amplificándolo con situaciones de fantasía, por supuesto. Sí, no, muy recomendable. Yo lo sitúo, digamos que así como alguna vez Joaquín Odorbello fue un autor que hizo tanto por Valparaíso y en alguna medida amó tanto a Valparaíso que lo llegó a odiar, ¿no? Hay unos textos que son rabiosos de él, porque son verdad, ¿no? Él ve esto que hace 100 años y todavía sigue pasando. Y luego pienso, por ejemplo, en Valpore, ¿no? De Cristóbal Gaete, un joven autor de la zona que tomó toda esta idea, digamos, de esta vida en los cerros, pero que es una vida como submundo, casi como de un universo paralelo, ¿no? La gente que está atrapada ya por la droga, por los carteles, por la delincuencia, por el maltrato, incluso entre todo, ¿no? De Exacto. violencia intrafamiliar, de seres humanos, de niños a adultos, etcétera. Y está tu libro. Yo creo que es un libro que va a tener que ser reconocido y va a tener que ser apreciado. Vamos, que hay que prepararse, hay que haber dormido bien y hay que tener, ¿cierto? Y leerlo al sol, digamos, tu libro, porque es un libro denso. ¿Cierto? Uno queda, digamos, contagiado porque suele pasar. Uno que ama a Valparaíso, te quedas, digamos, te ennegrece un poco el alma saber esto, ¿no? Tantas cosas que se han perdido, tantas cosas que se pudieron hacer y se dejaron, ¿no? Un poco como trabajar en esa línea. Oye, te quiero llevar ahora al trabajo de la editorial. Tú ya tienes una editorial, la editorial Crisantemo, que ha venido publicando todos estos libros de los que hemos hablado, pero otros libros, ¿no? Han ido surgiendo. Tienes una colección infantil muy bella, Sí. además con trabajos muy especiales, y de eso han surgido también, de la misma investigación, te han surgido textos, ¿no? Que se comunican, se traspasan. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el lado editorial. Mira, en lo que respecta a lo infantil, como dices tú, todos estos procesos de investigación te van descubriendo, te van sorprendiendo. Y entre las cosas que pasaron, no sé, por el libro que vamos a sacar ahora, que es sobre la historia de un elefante, es el primer elefante que puso una pata en Valparaíso. ¿Ya? Y esto fue en noviembre de 1906. El terremoto fue en agosto. Imagínate la ciudad que llegó ese elefante. ¿Ya? Llegó a una ciudad en ruinas. Entonces, imagínate la imagen, el primer elefante que llega al Valparaíso llega a un Valparaíso en ruinas. O sea, es una imagen, una locura total. Es surrealista total. Entonces, con ese dato, ¿no es cierto?, con la noticia real, llegamos a la fotografía, gracias a sucesos de
la domadora, la historia de la domadora y su elefante. Le inventamos una historia, recreamos un poco la historia real de él, pero le incorporamos elementos de fantasía y recreamos al Valparaíso de época. Ese trabajo lo ilustró Camila Rojas, que es la diseñadora que trabaja conmigo, y ella, por ejemplo, ilustró la Plaza Echaurren de 1900. Entonces, ese tipo de peso también tiene el libro. O sea, ¿a qué voy con eso? No porque el libro sea infantil va a ser como una cosita liviana. También tú le puedes ir incorporando cosas históricas. Obviamente el discurso no se va a cargar ahí. Van a hacer cosas como que lo van a ir adornando un poquito. Pero un niño que conoce la Plaza Echaurren puede verla y va a ver el dibujo de la Plaza Echaurren del 1900. Eso en cuanto al elefantito. Los otros dos libros tienen que ver con la migración. Y ahí también el primero, El hada del crisantemo, también fue una sorpresa para mí enterarme de que en 1920 hubo una migración muy fuerte de japoneses hacia Quillota y La Cruz. Yo no tenía idea. Entonces me encuentro con eso y empecé a investigar un poquito, llegamos a fotografías de japoneses en La Cruz en 1930, 1925, que eran floricultores los que llegaron ahí. Y ellos trajeron los crisantemos, las azaleas, los gladiolos, las flores que tenemos hoy en día. Entonces ahí también inventamos una historia, tuvimos que averiguar un poquito sobre la religión sintoísta, ¿no es cierto?, que es más asociada a deidades relacionadas con la naturaleza y todo eso. Y ahí nos salió el hada del crisantemo. Y el tercero trata el tema actual de la migración desde el punto de vista de un niño, que ve cómo su papá tiene que irse a otro país a trabajar. Ese lo sacamos en un momento que el discurso hacia la migración estaba poniéndose un poquito xenófobo. Entonces ahí decidimos hacer este libro para sensibilizar un poco y hacer entender de que la migración no es un chiste para nadie, o sea, es algo que se sufre. Y como bien decías tú, Valparaíso se construyó a partir, digamos, de inmigrantes, es una ciudad absolutamente, ¿cierto? De hecho, los apellidos ilustres de Valparaíso son casi todos, digamos, extranjeros, pero también están las otras capas sociales que están llenos de personas que llegaban, como decías tú, del campo, y a su vez, ¿cierto? También debe estar el ancestro indígena. Y tengo entendido que también se han hecho trabajos sobre la presencia de mapuche, digamos, en Valparaíso también. Sí, claro. Y por lo tanto, ahí hay muchos materiales. Eso es muy interesante porque une dos cosas, ¿no? Sigue tu proceso editorial muy coherentemente, eso uno se agradece y lo felicita, digamos, que seas, digamos, como coherente en el trabajo, no, porque alguien podría pensar, me fue bien con esto, y entonces ahora hago el terremoto de Chillán y después hago el de Dichato, pero no, has seguido trabajando sobre un área de conocimiento, sobre un campus y un corpus que es importante, digamos, que no se abandone, pero lo ha ido abriendo de manera amable, ¿no? El que un niño pueda de repente entrar por esta historia. A mí el de la elefanta me pareció genial, digamos. De hecho, hay una tumba en Valparaíso, en el cementerio disidente, que justamente tiene como una lápida de un circo. La hizo Lucas en su libro de Apuntes Porteños. La reprodujo, la dibujó y estaba allí. Seguramente son gente cirquera que falleció, ¿no? Que vino a Valparaíso, se quedó, falleció. Y hay una tumba que tiene como estos dibujos como si fuera un cartel de circo, ¿no? Y se ve un elefante, se ven la carpa del circo. Es bonito decir que también hay una tradición. Valparaíso, históricamente, y por eso que, digamos, nosotros partimos esta semana los diálogos de educación con un clown, conversando con un clown, ¿cierto? Y tiene una relación con el mundo cirquero, ¿no? Todas las personas de Valparaíso, de los cerros, ¿se acuerdan? Que llegaba la primavera y llegaban los circos, y con los circos llegaban siendo los payasos, los animales, que hoy día, digamos, claramente hay toda una serie de controversias, y es real por el tema animalista, el maltrato, ¿cierto? Pero era una figura muy común a Valparaíso, ¿no? De hecho, pensemos que el primer circo trans que surge en Valparaíso, ¿cierto? Es justamente el que lo podemos conocer hasta el día de hoy, ¿no? El de la loca de la cartera, que es algo que también cruza niveles, ambiente e incluso género. Oye, ¿y qué viene más? ¿Qué más está en carpeta? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Cosas tuyas, personales o de la editorial que vienen en camino? Mira, estamos enfocados en sacar estos dos libros nuevos. Si no alcanzamos en diciembre, va a ser en enero.
y vamos a entrar ya, tenemos un libro listo, pretendemos trabajarlo a mediados del próximo año, que es, me metí en el tema criminológico de Valparaíso. En los orígenes, tratar de explicar los orígenes de la criminalidad porteña, ¿no es cierto?, abarcando los orígenes de la formación de la policía, ¿no es cierto?, que fue bien caótico eso, explicar por qué, de cierta manera, Valparaíso es y ha sido siempre una ciudad un poco violenta en ese sentido. Ya tiene, obviamente, ya lo esbozamos aquí un poquito, tiene explicaciones sociales, ¿no es cierto?, pero también migratorias. ¿Ya? Por decirlo así, llevarlo a temas un poco más esotérico, el mal no sale en Valparaíso, el mal llega a Valparaíso. Llega del bandidaje rural, llegan delincuentes internacionales, y ahí se va formando, ¿no es cierto?, este submundo porteño que está enraizado en la ciudad. Ese es un tema, nos metimos un poquito en eso, la criminología, con casos policiales emblemáticos, ¿ya? Y también vamos a seguir el tema de el infantil, ¿no es cierto?, el trabajo infantil, a propósito de otro circo que llegó, relacionándolo un poco con lo que tú acabas de decir, que los circenses en Valparaíso están fuertes. ¿Ya? Descubrimos que en 1904 llegó un circo japonés. Entonces estamos ya la Javiera, que es la misma ilustradora que hizo la Hada de Crisantemo, está trabajando ya en ese libro. El circo del crisantemo se llamaba, así es que nos cuajó justo. Perfecto, claro, ellos estaban pensando para ti, digamos, hace 100 años. Claro, antes Oye, de la viruela llegaron, en 1904. Mira qué bonito, qué buenas investigaciones, realmente te aprovecho, te lo he dicho, digamos, pero lo aprovecho de decir públicamente, me alegra mucho, digamos, que gente joven y como inteligente y capaz esté haciendo estos libros de Valparaíso y no siempre quedándonos, digamos, en el llanto, ¿cierto? Solamente en la queja, ¿no? Hay que sacar adelante esto. Vamos a mostrar como algunos otros comentarios, digamos, estos que han llegado porque la gente, ¿cierto?, te ha saludado, digamos. Valeria, que preguntaba por los libros, Valeria Orellana, dice que es interesante porque le recordó a ella las cartas a Teo de Vincent Van Gogh, ¿cierto?, las que van a estar incluidas en el Duwade. De hecho, es un dato que mucha gente no sabía, eso del casamiento un día antes es un personaje, esto se va, ¿cierto?, directo poderoso. Para Hollywood, lo tendrían que descubrir, es un personaje completo. Es tremendo. Es tremendo, exacto. Lito Celis, el profesor, músico, ¿cierto?, amigo de nosotros, dice, entonces se hace necesario entonces un archivo de la valpología, ¿no? Tomando las palabras de Samuel León, ¿cierto?, conocido nuestro también, que ha trabajado mucho esta idea. De hecho, en los libros de los hoteles de Valparaíso, él justamente nombraba el dato de que muchos eran hosterías y hostales para trabajadores europeos que venían buscando fortuna a Valparaíso. Claro. Oye, mira, paréntesis, el Colegio Macay, el famoso Colegio Macay ahora, que está tan asociado a los ABC1, ¿no es cierto? Inicialmente, Pedro Macay, que es su fundador, lo hizo para los hijos de los obreros escoceses que trabajaban en Valparaíso. Ese es el origen del Macay, estaba en Cerro Alegre. Y lo hemos tapado, ¿no? Lo hemos escondido y ahora es... Sí, Valparaíso hay que descubrirlo, está ahí, hay que descubrirlo. Sí. Oye, y una última cosa, porque ya estamos en los tiempos, ha sido casi una hora de conversación, que espero que haya sido interesante. La gente lo dice así, ¿no? Liín, ¿cierto? Fabi, Jimena Verónica, Mayorga, Daniel Hidalgo, ¿cierto? Profesora Jessica Soto, también otra profesora nuestra, ¿cierto? Steel Cari, Dylan González, Matías Soto, Antonia Fuensalida, Nera Owo y Carmelita Sanró, ¿cierto? Nuestra querida, ¿cierto?, jefa de UTP. Todos te saludan, te felicitan y te dan las gracias. Muchas gracias por haber estado conversando aquí. Un último mensaje para nuestros chicos, que a veces de repente ven que dice, si no hay lucas no se pueden hacer las cosas en el mundo del arte. ¿Cómo te ayudaste tú? ¿Cómo lo solucionaste? ¿De dónde sale el dinero para los proyectos tan bonitos que desarrollan? Bueno, en nuestro caso, y tú lo sabes bien, el tema de la editorial es difícil, sobre todo cuando una editorial de autor, ¿no es cierto?, como la mía, que yo me hago mis propios libros y todo eso. Y en mi caso simplemente hay que estar ganando. Tienes que estar ganando, tienes que competir. Y para competir tienes que todos los días ir aprendiendo.
aprendiendo un poco, ir puliéndote. Esto es, un amigo lo definió muy bien, este tipo de cosas asociadas con la cultura. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Así lo definió él y le pegó al clavo. Esto tú, si realmente te gusta algo, si realmente te gusta pintar, si realmente te gusta ilustrar, tú tienes que ser porfiado y llegar hasta el final y luchar por eso. ¿Te va a costar? Sí. ¿Vas a tener que trabajar en otras cosas a veces? Sí, claro. Pero si te gusta realmente, tienes que ir por eso. Muy bien, eso. Súper, súper, súper atingente las palabras porque, y sobre todo, digamos, pensando también como en de la clase, digamos, de donde vienen las personas, digamos, que van a tener un desarrollo, no les es todo dado, no pueden pegarse un viaje, digamos, a Europa, ¿cierto? Para culturizarse, tendrán que hacerlo vía internet, pero no perder, Están ¿cierto? las herramientas. La voluntad, el amor que está ahí, digamos, por lo que uno quiere. Así, Patricia Vila ahí te da las gracias por tu trabajo, así que ya tiene una lectora ahí que se anotó para buscar tus libros. Así que yo los recomiendo porque están muy bien facturados, son de la dignidad que uno espera de los libros porteños. Además son muy interesantes, son material de consulta, está lleno de ideas para la gente que quiera sacar de repente de ahí puede sacar historia, otro, Claro. porque está lleno de pequeños submundos como tú mismo lo vas descubriendo y además dan en el centro, ¿no? De esta temática, digamos, ¿por qué la violencia? ¿Por qué el estallido? ¿Cierto? ¿Por qué la no solución de los problemas? Y Valparaíso pareciera ser que sí concentra eso, quizás no la capital de la tragedia, pero es como un imán, hay una imantación ahí ¿cierto? De la injusticia, así que hay que mirar eso porque mirando eso se puede solucionar. Así es. Te dejamos la última palabra para que quieres despedirte, de saludar, invitar a la gente a que conozcan más tu proyecto, tu editorial. Ya pues, primero que nada, agradecerles la invitación. Para uno siempre es muy, muy grato participar. Me quedé con la gana de ir al liceo, había ido 2 años seguidos, ahora por esta cosa no pude ir. En el liceo está el libro de la viruela y está Guaribachi. Y bueno, insisto, agradecerles, muchas gracias por sus palabras, por sus comentarios, y si quieren saber de nuestros libros a través de redes sociales, o escribiéndonos derechamente al mail de la editorial, que es editorialcrisantemo@gmail.com, redes sociales Facebook, y el Facebook de la editorial Crisantemo, fanpage, y editorial Crisantemo ese guioncito abajo, entre medio, para el Instagram. Así que ahí nos pueden escribir y contactarnos si es que quieren los libros. Perfecto, bueno, gracias Andrés, ha sido un placer, como siempre, ¿cierto? Agradecemos tu tiempo, tu ánimo, tu energía, tu trabajo y por supuesto le invitamos a los amigos que están, ¿cierto? Participando con nosotros, que nos han estado atendiendo, que seguimos con estos diálogos de culturales, de arte, creativos, ¿cierto? Artísticos que hace el Liceo Gronemeyer. Hoy día a la tarde seguimos, tenemos una conversación también muy interesante sobre el mundo del documental. Así que para las personas, digamos, del audiovisual también se pueden quedar. Por mi parte doy las gracias por las personas que participaron, que se quedaron, que escribieron, que saludaron a los alumnos, ¿cierto? A los apoderados, a los profesores y por supuesto, digamos, a la comunidad de Quilpué y que nos ha estado siguiendo y viendo. Así que también a Pablo Esteban, que ahí dejó un cornejo, que dejó un saludo también. Y aprovecho de despedirme, dar las gracias y por supuesto que sigan conectados con nosotros al fanpage del Liceo Artístico 2020, porque vamos a seguir teniendo novedades todo lo que queda de la semana, inclusive hasta el lunes próximo, porque estamos aprovechando de darles una continuidad en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? De distanciamiento, pero que queremos acercar al mundo, a la comunidad, a nuestros alumnos, al mundo del arte. Así que gracias Andrés, ¿cierto? Y que Muchas haya gracias mucho a ustedes. éxito, ¿cierto? De aquí en adelante. Y gracias Muchas a ustedes. gracias, Marcelo, para ti también. Mucho éxito. Chao, que estés muy bien.